Amén. El punto que vamos a ver en esta noche, como ya lo hemos estado viendo durante estos días, es la justificación y las obras de los creyentes, ¿verdad? Estas dos cosas estamos tratando de entender. Pero ahora en el texto que vamos a usar de Santiago, hermanos, es mucho más claro estas dos cosas, ¿verdad? Porque aquí habla de la fe, de la verdadera fe en Cristo, pero habla también, ¿verdad?, de las obras. Y Santiago lo explica muy bien. Vamos a leerlo, hermanos. Les invito a ponerse de pie y vamos leyendo, hermanos, detenidamente para ir comprendiendo, hermanos, lo que leemos. Sí, es importante que le demos importancia, hermanos, cuando leemos. ¿Qué entendemos de lo que estamos leyendo, verdad? ¿Qué entendemos? Bueno, lo leemos de esta manera, así, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y este texto de Santiago, hermanos, es un texto muy explícito, muy claro, donde usted o yo, cuando leo esto, hermanos, no tengo otra cosa que decir. Es decir, no tengo palabras para decirle al Señor: eso no es así. ¿Cuántos entendieron lo que leyeron? ¿Lo entendimos? Dice: ¿podrá alguno salvarse, verdad, sin las obras? No significa que uno se salve por las obras, pero las obras confirman, hermanos, la fe de los creyentes. Hay algo que leímos acá, y es lo que comenta aquí Santiago para terminar ese discurso de las obras. Menciona una obra que hizo, ¿verdad?, Abraham. ¿Sí? Esa obra que hizo Abraham es muy impactante, hermanos, en la vida real. Si eso nos dijera el Señor, no sé si alguno de nosotros nos atreviéramos a llevar a cabo algo así como lo que a Abraham se le pidió por el Señor: anda y sacrifica a Isaac. Pero menciona, ¿verdad?, aquí Santiago, hermanos, sobre este texto, este pasaje, algo muy importante allí. Dice que Abraham fue justificado por las obras. La fe de Abraham fue justificado por las obras, en un acto donde no solamente, hermanos, dijo Abraham: yo creo, sino que no digo solamente yo le creo a Dios, sino él actuó para llevar a cabo aquello. Pero esa acción, porque usted verá que Abraham llevó a su hijo, hermanos, para matarlo, para sacrificarlo, y luego el Señor le dice, ¿verdad?, que no lo haga, porque Dios había visto que su fe lo había revelado, hermanos, por medio de la obediencia que hizo Abraham. Se levantó desde muy temprano, tomó a unos criados, caminó kilómetros, hermano,
para ir a la montaña para sacrificar a Isaac. Todo eso que él hizo, todo ese movimiento, todo lo que él hizo, hermanos, hasta llegar al lugar del sacrificio, fue tomado como obras. Pero Dios no permitió que matara a su hijo en aquel momento, sino que le mostró que había un cordero trabado entre los arbustos. Y eso, hermanos, ese cuadro realmente habla algo muy grande de la fe y de la justificación. ¿Sabe por qué? Aunque Abraham tuvo que realizar toda esa trayectoria, y eso demuestra obediencia en obras, pero también en ese momento Dios le demostró a Abraham que las obras de los creyentes, hermanos, no pueden presentarse como obras aceptables sino por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo culmina esa obra de Abraham? ¿Cómo termina la obra de Abraham de llevar a su hijo ahí? Le muestra un cordero. Ese cordero es Cristo. ¿Entienden eso? Ese cordero es Cristo. Así que nuestras obras, hermanos, son coronados, son olor fragante cuando tus obras están hechas por medio de Cristo. Entonces nuestras obras, hermanos, terrenales, nuestras obras físicas que hacemos aquí, tienen un valor, hermano, muy especial. ¿Por qué? Porque no son obras como las del mundo. Eso es algo que hay que entender. Las obras del mundo no tienen ningún valor. Alguien que diga que es buena persona, alguien que trate de hacer caridad, ser caritativo, ser buena gente, sin Cristo, hermano, de esas obras son las cuales Dios dice que esas obras son como un trapo de inmundicia. O sea, no tienen ninguna validez. Pero las obras de los creyentes, hermanos, tienen un gran valor cuando se hacen con el amor. Con amor se hacen las obras, y eso es lo que hace que sea aceptable. Entonces Abraham, es muy importante lo que decía aquí Santiago, porque Abraham, hermanos, dice aquí que Abraham fue justificado por las obras. Por eso Abraham es el padre de la fe. Pero vemos que su obra no terminó porque no mató a su hijo, sino que lo que terminaba la obra, lo que culminaba la obra, debía de ser Jesús. Cuando viene Jesús a morir, él, hermano, al haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario y darnos la salvación, nuestras obras ahora tienen un gran valor. Y eso es lo que no nos explican. Y por eso mucha gente predica, no, por obras, y no hay que hacer nada, y solamente hay que tener fe. O sea, Santiago lo dice con mucha claridad. Y por eso pone, ¿verdad?, como ejemplo a Abraham. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos ese punto, de que nuestras obras no llegan a Dios sino por medio de Jesús. Entonces Abraham hizo todo el trabajo, ¿verdad? Juntó la leña, llevó a sus criados, caminaron kilómetros para llegar, hermano, a un lugar donde lo que él tenía que hacer era matar a su hijo. Esto habla también, hermanos, del corazón transformado de un creyente, la buena intención que tenemos siempre, hermano. Por eso decía en la clase pasada, muchas veces lastimamos a gente en la iglesia, hermano. Muchas veces atropellamos a personas en la iglesia, aún siendo cristianos, hasta siendo pastor. Pero hay algo que cambia, hermanos, las cosas aquí. Es la intención. Es la intención con que se hacen las cosas. Los creyentes fallamos. Dañamos a veces a personas. En nuestro corazón estaba agradar a Dios. Terminamos a veces lastimando, pero en nuestra intención no era lastimar, era agradar a Dios, era hacer la voluntad de Dios.
¿Alguna vez alguien de nosotros tal vez ha reprendido o ha regañado, ¿verdad?, a un niño o a un joven? Y a veces nos pasamos un poquito, ¿verdad?, o sea, las palabras, o sea, nos pasamos, podríamos decir, nos pasamos en la forma de regañar. Está bien lo que queríamos hacer, porque se debe llamar la atención a los jóvenes y a los niños, pero a veces, ¿verdad?, nos exaltamos, como decimos, y terminamos prácticamente lastimando a ese muchacho o a ese niño, como que ya pecamos allá, ¿no? Pero en realidad no era la intención. La intención era favorecer a Dios, era que Dios, ¿verdad?, se agrade de lo que se está haciendo bien. Y los cristianos pecamos así, hermano. Entonces en el acto de Abraham, hermanos, hay una intención. El Señor le dice: detente, no mates a tu hijo. Ya he visto tu corazón, ya me di cuenta que tienes la intención de matarlo por obedecerme. Eso es valioso, hermano. Eso es muy valioso para Dios. Aquí en la obra de Dios y en la iglesia, hermanos, esas son las cosas que muchas veces no se entienden, ¿verdad? En una ocasión Abraham tuvo que decir una media mentira. Alguien me preguntaba en estos días: hermano, ninguna mentira se puede hacer así, aunque sea chiquitito. Es pecado, podemos ir al infierno. La Biblia registra en una ocasión cuando Abraham mintió y le dijo, ¿verdad?, al rey, le dijo: no es mi esposa, es mi hermana. Dice la historia, ¿verdad?, de que era su media hermana, porque de antes los pueblos no se casaban como hoy, sino siempre trataban de casarse entre ellos. Y en realidad, dice, realmente la esposa de Abraham sí realmente era su media hermana, pero era su esposa. Pero Dios defiende a Abraham, hermanos. Cuando ve el Señor, hermanos, que están a punto de tocar a Sara, la esposa, ¿verdad?, de Abraham, se enferma el rey y le anuncian al rey que si no devuelve esa mujer a su esposo, todos se van a morir. Dios entra a defender a Abraham. Y alguien diría: ese Abraham es un mentiroso, y todavía Dios lo defiende. ¿Sabe lo que pasó con Abraham? Abraham no pecó con lo que dijo, porque Abraham no tenía ninguna malicia. Por eso la palabra dice que lo que sale del corazón es lo que nos hace, hermanos, pecar. Abraham no tenía malicia. Lo que tenía Abraham era miedo. Por miedo dijo: es mi hermana. No tenía maldad, es decir, no quería hacer daño a nadie. Lo único que Abraham quería era defender su vida. Y ahí nos da una enseñanza el Señor, ¿verdad? Por eso Dios luego lo defiende y dice: cuidado. Y casi muere un pueblo. Y el faraón, ¿verdad?, le reclamaba a Abraham: ¿por qué no me dijiste eso? Íbamos a morir todos por tu culpa. Porque él había dicho eso. Y Dios no se lo tomó como maldad, porque ahí está el pecado, hermano. Cuando en tu intención, cuando tú haces algo con una mala intención, cuando hay pecado en lo que hacemos, a veces tenemos que decir algo parecido, pero no es por maldad. Y todo eso, hermanos, se entiende, ¿verdad?, en el sacrificio de Abraham. Es decir, por eso Abraham es el padre de la fe. Y aquí Santiago usa esta historia, hermanos, para describirnos, hermanos, qué es las obras, ¿verdad? ¿Cómo es que la fe sin obras no tiene valor? Entonces las obras, hermanos, tienen que ser, es decir, la fe tiene que ir acompañada de las obras, porque las obras, hermanos, afirman que realmente hemos creído. Eso es lo que pasa con un creyente entonces hoy. Cuando los creyentes no practican la vida cristiana, hermano, ¿qué podemos ver allí? No son creyentes, no han creído, aunque vayan al templo y se hayan bautizado y hayan hecho todos los protocolos. Lamentablemente no se puede ser cristiano o salvo, más que nada justificado, si no tenemos realmente, hermanos, un arrepentimiento, y que el haber creído en el Señor de verdad
nos lleve a hacer la voluntad de Dios. Por eso Abraham, hermanos, amaba realmente a Dios. Cuando a Abraham le pidieron que salga de su casa y deje su familia y se vaya, ¿verdad?, al desierto, lo hizo. Y luego le dijeron que matara a su hijo y lo intentó hacer. Dice, si Dios lo dice, se sabe que matar es malo. Ni siquiera uno mismo se debe matar, pero si Dios me dice, si es Dios el que me manda a matar a mi hijo, lo voy a hacer. Y ahí está la muestra, hermanos, de la capacidad de la fe verdadera, que te lleva a cometer y a hacer lo que Dios te pide, aunque sea difícil. Y por eso, hermanos, es importante, ¿verdad? Entonces las obras producen, hermanos, esperanza, también producen dificultades y también nos lleva, hermanos, a ser personas consagradas, ¿sí? Cuando nosotros nos proponemos, hermanos, a hacer algo, por ejemplo, un negocio o un trabajo donde sabemos que va a rendirnos realmente frutos, ganancia, o cuando nos contratan para hacer un trabajo y nos dicen, te voy a pagar bien, y más cuando nos dan, no sé, hasta la mitad del precio de un trabajo, uno, hermanos, trabaja con esa esperanza. Uno trabaja, hermanos, con ganas. Uno hace las cosas porque tiene una esperanza. Ya está casi soñando qué va a hacer con su dinero, qué va a hacer cuando tenga aquello. Creo que así vivimos casi todo el mundo, ¿verdad? Siempre con una esperanza de nuestro trabajo, de nuestro empleo, de nuestra profesión, de nuestro negocio. Siempre estamos pensando que realmente va a funcionar, y eso nos trae esperanza. ¿Y qué hace la esperanza? Que nosotros le echemos ganas. ¿Cuánta gente no se desvela por un trabajo o por algo donde sabe que va a sacar un buen dinero? Uno puede pasar mala noche, uno puede, como dicen, quemarse las pestañas, uno puede arriesgarse a pasar por partes oscuras, por caminos donde no pudiera pasar de noche. Uno por tratar de llegar a la meta de lo que ha pensado, porque le va a dejar una buena ganancia. Uno, hermanos, tiene esa esperanza y se sacrifica. No sé cuántas veces me majé un dedo, hermanos, trabajando. Pero cuando me acordaba que era un buen contrato de trabajo, donde iba a terminar ganando un buen dinero para hacer esto, para hacer mi casa, para hacer alguna cosa, hasta el dolor de que te das un martillazo, sientes que es parte, ¿verdad?, del proceso. O sea, no te molestas, no tiras y te vas, sino que esperas que en ese momento se calme. Y aunque a veces no se ha calmado, ahí estamos dándole, ¿verdad? ¿Cómo seguimos aún? Hay gente que, aunque anda medio despedazado del pie y de la mano, sigue en su trabajo, no se va a dormir, porque tiene una meta ese día, tiene una meta de terminar el trabajo, porque tiene la esperanza de que va a llegar un buen pago por lo que está haciendo. Hay sacrificio, entonces, y eso nos hace, hermanos, estar realmente entregados, ¿verdad? Entonces, esto que estamos diciendo acá, las obras producen esperanza, dificultades y consagración, ¿verdad? La vida cristiana, hermanos, si no se valora, no se arriesga, y menos, hermanos, se consagra. ¿Entienden eso? Si esto no es algo que nos interesa, hermano, no lo gozamos. Si uno trabajara por algo que no tiene ni un pago, ni un interés, ni espera nada, uno no trabaja con ganas, hermano. Es muy difícil que encontremos a alguien que trabaje, aunque no le pagues, que trabaje contento y trabaje con muchas ansias. Muy difícil. Toda gente trabaja para ganar. Toda gente se emociona trabajando porque es por su pago. Dice acá el Romanos 12 que estamos estudiando, ¿verdad? Los textos que estamos hablando sobre las obras que Pablo habla, de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que vamos a vivir para Él. Y Pablo sigue hablando en el capítulo 12, desde el 1 hasta aquí donde ya llegamos. Dice, gozosos en la esperanza. Tenemos que estar gozosos, hermanos.
Tenemos que seguir a pesar de que nos majen un dedo, de que nos lastimen. Tenemos que estar gozosos porque creemos realmente que Dios viene por nosotros. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, se supone que los cristianos debemos estar alegres cuando dicen: viene una crisis, viene un hambre, va a haber un gran terremoto. Debemos estar contentos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque todas estas cosas anuncian que nuestra paga está muy cerca. Anuncian que lo que tanto esperábamos ya está muy cerca, hermano. Y tenemos que estar gozosos en la esperanza. Y dice acá: sufridos en la tribulación. O sea, tiene que ver con el mismo, ¿verdad? Este sufrimiento se involucra con la misma esperanza. Como dije hace un momento, aunque te machucas un dedo y te golpean en el trabajo, hermanos, tú quieres seguir porque tu meta es ganar. Tu meta no es quebrar y salir mal. Y sufres y cojeas y como sea, ahí está uno trabajando. No se detiene, hermano. Cuando realmente nos interesa algo, un golpe, una cortada, una cosa que nos pase en el trabajo, no nos detiene. Solamente cuando sabemos que nos pagan incapacidad, ¿verdad? Ahí sí te lastimas y ay, dame chance que vaya a mi casa. Ay, sí, porque sabes que aunque te manden a tu casa te van a pagar. Pero si tu ganancia depende de tu trabajo, uno ni quiere irse a descansar. Y gozosos en la esperanza, en lo que estamos esperando de Dios. Así se debe vivir la vida cristiana, hermanos. Gozosos. ¿Por qué estás gozoso? ¿Por qué estamos gozosos? No por nuestra situación. Nuestra situación puede ser lamentable, difícil. Estamos pasando dificultades en esta vida, hermano. Pero estamos gozosos porque hay una esperanza, hermanos, de un pago que va más allá de nuestras expectativas. Dios va a pagar de una manera muy grande el esfuerzo de todo creyente. Y sufridos, dice, en la tribulación. Esa tribulación tiene que ver, hermano, cuando alguien en la iglesia te lastima. Esa tribulación tiene que ver cuando te enfermas. Tiene que ver cuando tienes problemas legales. Tiene que ver cuando tienes, hermanos, problemas en la misma iglesia. No es otra cosa como a veces pensamos. Pensamos que los problemas van a venir afuera, y a veces cuando se nos asoma el problema dentro de la iglesia, nos vamos y abandonamos al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo que hay que estar sufridos en la tribulación. Tenemos que sufrir esas cosas y tenemos que seguir. Si no lo hacemos así, entonces no estamos entendiendo, hermanos, que la fe se tiene que obrar, y las obras tienen que ver con todo esto. ¿Por qué tenemos que seguir en medio de la tribulación en la iglesia? Porque Dios nos manda a estar unidos, nos manda a continuar, nos manda, hermanos, a ayudarnos. Y dice acá, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo que genera, hermanos, la tribulación, y lo que genera, hermanos, el gozo de saber que tenemos que llegar a la meta, es oración, hermano. ¿Sí? A mí lo que me anima cada día, hermanos, a orar, y cada vez orar más tiempo, es la esperanza que yo creo que tengo. Sé que en cualquier día, hermano, en cualquier momento, ya teniendo a esta edad que tenemos ahorita, hermano, ya de más de 50 años, hermanos, un infarto, morir en un momento, hermanos. Yo fui al doctor y me dijeron que estoy muy bien, gracias a Dios. Pero eso, hermano, muchas veces un infarto nunca se puede prever. Te acaban de decir que estás bien sano y a la esquina te puede dar un infarto y te mueres. O sea, hay enfermedades que se pueden, hermanos, detectar y ver. Ahí estás mal de esto, te subió aquello. Pero hay enfermedades, hermano, que en un momento uno puede morir. Y yo estoy consciente que puede ser que en un momento dado, cuando menos lo pienso, aquí predicando en mi casa, estudiando, me muera. Y ahora me tengo que agarrar de algo. Y de lo que me agarro es de la esperanza que tengo en Cristo. ¿Y qué hago? Orar. Cuando vienen los problemas, sé que tengo que orar. Y entonces, hermano, la constancia de la oración
está involucrado con esa esperanza, está involucrado con esa tribulación y esa esperanza me hace orar más. Amén. ¿Cuántos oran más por eso, hermano? No sé, pero cuando yo me emociono escuchando una alabanza donde Dios me menciona las promesas que tiene para mí, a mí me da ganas más de orar, porque quiero santificar más mi vida, porque quiero recibir un día lo que el Señor dice. Cuando viene la tribulación y siento que me está aplastando por todas partes, como para correr, para huir, para no sé, siento que, hermano, lo que tengo que hacer es orar, porque sé que esa tribulación, la meta de esa tribulación es sacarme del camino, es quitarme de mi esperanza, de mi deseo, de lo que yo quiero alcanzar. Y tenemos entonces que orar. Y para eso se requiere, hermanos, también a nuestros hermanos. Esta semana estábamos hablando con los diáconos y con el grupo de oración, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses, cuando dice Pablo que están orando, Pablo y todos los que estaban con él, que eran los líderes, como Timoteo y Juan, Andrés y todos los que estaban con él, oraban por esa iglesia para que Dios les haya fruto en ellos, para que ellos permanezcan buscando a Dios. Yo les decía a los diáconos y al grupo de oración, hermanos, tenemos que orar mucho. ¿Por qué vamos a orar? Por la iglesia, por esa gente que llega, que tal vez no tiene cargo y solo viene a escuchar la palabra y está caminando en el Señor. Hay que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos. Eso es un encargo, eso está en la palabra, hay que hacerlo. Pablo y todos los líderes que evangelizaban esos pueblos decían: tenemos que orar para que Dios les dé ánimo, para que sigan adelante, para que estén firmes, para que lleguen a la meta. Lo tenemos que hacer hoy, hermano. No solamente tenemos que orar por nosotros, tenemos que orar por todos los demás. Y estas son las obras que Santiago dice, tiene que ver con eso, porque orar por un hermano, hermano, es un trabajo también. Es un tiempo que hay que sacar. Es algo que tienes que estar pendiente, hermanos. Si no pensamos en nadie más que nosotros, seguro que cuando oramos solo por nosotros, por nuestra necesidad, por nuestros hijos, por acá, por allá, y muchas cosas porque orar por nosotros. Pero a veces la lista es grande. A veces yo casi termino de orar y me acuerdo que hay que orar por los pastores de la sección, hay que orar por el superintendente del distrito, hay que orar por las autoridades, hay que orar por la hermana que me dijo que ore por su hijo, que otro me dijo que ore por su matrimonio, que otro me dijo que ore por su papá, por su mamá. Oye, hay un montón. Y con esa lista, hermano, uno se lleva 2 horas de oración y no terminamos, porque ya es hora de dormir. Uno dice: aquí lo dejamos, Señor, mañana seguimos. Pero en realidad, hermano, uno no acaba. Acabamos cuando solamente pedimos por nosotros: Señor, ayúdame, cuídame, guárdame, y voy a dormir y me duermo. Así sí. Pero necesitamos orar. Y hermanos, la esperanza nos hace pensar en orar. El sufrir en la iglesia, o en tu vida cotidiana, en tu vida diaria, problemas en la calle, problemas en tu casa, problemas fuera de la iglesia, hermano, uno tiene que orar. Por eso se ora. Entonces dice acá: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, dice, en la oración. Es un cuadro esto que presenta, ¿verdad?, Pablo, para que entendamos que todas estas cosas va de la mano. Y cuando esto ocurre, hermanos, realmente la vida cristiana tiene forma, tiene seguimiento, tiene sentido. Si nuestra vida, hermano, no involucra los sufrimientos, el gozo de tener la esperanza, yo no sé por qué viviría. Yo no sé para qué viviría. El propósito de mi vida estaría vacío, hermano. Si yo no estoy esperando ir al cielo y recibir las promesas, qué triste. Yo digo, qué triste vive la gente que no tiene esa esperanza, que no busca a Dios, hermanos, que no conoce nada más que lo que la tierra le da, que lo que este mundo le da, porque esto se acaba. Nos guste o no, moriremos y se acabó. Pero si nosotros podemos mirar algo más allá de este mundo, hermanos, estaremos gozosos en una esperanza. Y aunque suframos, lo vamos a sentir, hermano, no tan duro. Los que de verdad tenemos la esperanza en Cristo, las tribulaciones no las sentimos igual.
¿sí? Y por eso es importante. Seguimos un poquito más y dice acá, compartiendo, dice, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los cristianos hoy tenemos otro tipo, ¿verdad?, de vida. Vamos a pensar que cuando Pablo hablaba esto, también había mucha gente desplazada en los tiempos, ¿verdad?, de la persecución de la iglesia. Mucha gente sin casa, mucha gente, hermanos, que no tenían a dónde, ¿verdad? Y había mucha gente que iban a las cavernas, iban a las cuevas, a las montañas para encontrarse allá y hacer un culto, leer la palabra, buscar al Señor. Y muchos recibían a grupos de hermanos en sus hogares para poder tener comunión con Dios. De esto más o menos está hablando Pablo, porque estamos hablando de algo histórico. Pero en realidad hoy en día creo que no tenemos eso tanto en la iglesia, ¿verdad? No hay gente buscando, ¿verdad?, dónde dormir. Todos tienen casa, la mayoría. Algunos alquilan su casa, pero ¿de qué manera manejamos hoy la hospitalidad, hermanos? El ocuparnos a veces, ¿verdad?, de nuestros hermanos, recibirlos bien en casa, ya sea que vengan a visitarnos o vengan a convivir, que se muestre la hospitalidad. Tienes que hacer las obras de Dios. Tú no puedes decir que crees. Por eso mencionó una parte, ¿verdad? Si lo escucharon, dice, ¿verdad? Si tú dices que Dios es el único Dios que existe y el único verdadero, dice, hasta los demonios lo dicen, hasta los demonios lo saben. Eso quiso decir allá. O sea que saber que Dios es Dios, o que Dios es grande, o que Dios es así, no te hace salvo, no te hace ser un creyente. ¿Por qué? Porque hasta los demonios lo saben, y dice, y tiemblan. Si tú dices que eres un seguidor de Cristo, debes vivir como Él manda. Y eso, hermanos, esa palabra trasciende a todos los grupos que se llamen cristianos, como los católicos. Es decir, yo no tendría que dividir a cristianos y católicos. El otro día lo decía. Para mí, una iglesia católica con una iglesia cristiana da igual hoy, porque muchas veces igual se predican mentiras y cosas que no están bien en una iglesia que se llama cristiana, igual en la católica. Pero la iglesia católica también profesa que conoce a Cristo, también profesa de Cristo. Los católicos son cristianos también en una palabra. Ahora Santiago lo que está diciendo, también los católicos, si ellos leen la Biblia y creen en Cristo, deben de hacer lo que dice la palabra de Dios. Es decir, no solamente esto no es para un grupo, no es para los protestantes, no es para nosotros. Si ellos dicen que creen en Cristo, celebran Navidad, celebran Viernes Santo, hablando de la muerte de Cristo, está diciendo Santiago, así debe de ser la fe. La fe que se mueve por medio de Cristo debe de obrar. Debe de haber una comunidad que obedece, una comunidad que sirve, una comunidad que se llevan bien, una comunidad que fallan y se perdonan, que hay problemas y ven cómo sobrellevar, ¿verdad?, los problemas, que tienen la misma esperanza. Pero, hermanos, hay iglesias hoy, hablando de todas las iglesias, como ya dije, adventistas, católicas, lo que sea, hay personas que ni creen en la venida de Cristo hoy. Hay personas que ni están esperando al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que no hay eso, y en muchas iglesias ya no hay esa importancia de reunirse y de convivir y de trabajar y de hacer las cosas juntos y ver quién está mal, quién necesita ser levantado, ser visitado, orar por él, ser apoyado, tener esa hospitalidad. No hay. Pero sucede lo que Santiago dice, todos dicen que creen, pero si hasta los demonios creen. Y eso es lo que quiso decir Santiago. No es decir nada más que creemos, porque de ese punto hasta los demonios creen. Pero aquí, si crees en Cristo y creemos que tenemos la fe en Cristo, debemos practicar lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla. El otro día les dije, ¿verdad?, en una de estas enseñanzas les mostré bíblicamente que el apóstol Pablo, hermanos, es el apóstol a los gentiles. Prácticamente
todo lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas es para nosotros. Es nuestro pastor, vamos a decirlo así, humanamente, ¿verdad? No hay otro que hable con más claridad a nosotros que Pablo, porque Pablo dice la misma palabra, que Dios lo eligió y lo levantó especialmente para los gentiles. Y por eso uso aquí el libro de Romanos, porque Romanos lo escribió Pablo. Y cuando Pablo dice que nosotros tenemos que, hermanos, compartir, dice compartiendo para las necesidades, amén, de los santos. Esto lo dice Pablo. Pero cuando la gente vive como hoy decimos, ¿verdad? Sí, todo el mundo cree. Cuando le pregunta a la gente si conocen a Dios, si creen en Dios, te dicen sí creo. Pero casi se puede responder lo que dice Santiago: hasta los demonios creen. No de eso te estoy hablando. Si realmente le has dado tu vida a Cristo, si realmente estás leyendo y estás entendiendo y estás practicando lo que dice el Señor, eso es lo que queremos decir cuando decimos si crees en Cristo. Y esto es lo que dice Pablo. Entonces, hermanos, estas palabras y estos consejos del apóstol Pablo se lo está diciendo a una iglesia. Aquí el apóstol Pablo, como el Espíritu Santo, como nuestro Señor Jesús, creen que la comunidad de la iglesia son los que han de practicar estas cosas, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quiénes vamos a compartir con quiénes vamos a compartir alguna cosa para su necesidad? Con nosotros, con la iglesia. Entonces, si no existe una iglesia física donde nos involucremos, donde tengamos problemas y las solucionemos, no tenemos realmente, hermano, no estamos yendo por el camino verdadero, simplemente. Y hoy hay muchas personas así en el mundo, hermano, mucha gente así. Y he escuchado más de una vez, ¿verdad?, decir: no, a mí no me gusta que me mande un pastor. Es la palabra de Dios que lo dice. Es la palabra de Dios que lo estableció. No simplemente yo me paré un día y dije: yo quiero ser pastor, y que la gente venga y le diga lo que tienen que hacer. No, es Dios que dijo, ¿verdad? Hay que oír a los pastores, hay que obedecer a los pastores, hay que honrar a los pastores, y porque ellos van a dar cuenta de nuestras almas al Señor. Ahí lo dice el libro de Hebreos. Entonces no es un invento la iglesia. Entonces a eso estamos yendo, ¿verdad? Espero que cuando termine esta clase, hermanos, esto ya haya quedado claro para cada uno de nosotros que estamos en esta iglesia, por lo menos. Ojalá y uno diga: ya estoy bien consciente de lo que debo de hacer, ya estoy consciente de lo que realmente me pertenece hacer, o cuál es mi responsabilidad como creyente, o si realmente digo creer en Cristo. Por eso solamente creo como los demonios, pues estaré temblando, ¿verdad? Porque lo que viene para mí es un juicio, y es ser lanzado al lago de fuego. Porque los demonios van a ser lanzados al lago de fuego cuando se acuerdan y saben que Dios vive y que Jesús los venció. Lo único que piensan es cuándo nos van a echar al lago de fuego. Pero nosotros no. Nosotros hemos sido, hermanos, puestos aquí para obedecer y alcanzar misericordia y entrar a la gloria del Señor un día. Y ese, amado hermano, es la esperanza que tiene todo creyente, hermanos, que se santifica así como Él es santo y así como Él es puro. Así el Señor, amado hermano, quiere que tú entiendas que creer en Cristo es poner por obras su voluntad.